Listo ya. Buenas tardes compañeros y compañeras. En el video de hoy vamos a hablar de integrales impropias. Vamos a dar algunos ejemplos y vamos a desarrollar unos ejercicios que se nos fueron presentados. A continuación daremos la explicación de qué son y algunos ejemplos en los que se pueden estar dadas estas integrales impropias. Bien, principalmente debemos saber que una integral impropia es el límite de una integral definida cuando uno o ambos extremos del intervalo de integración se acercan a un número no real específico, ya sea infinito o a menos infinito. Y también en algunos valores la integral no está definida. Para esto podemos encontrar algunos casos en los que está, como ya los había nombrado mi compañero, cuando uno de sus intervalos está infinito, o cuando uno está a menos infinito, o cuando ambos están a infinito o a menos infinito. A continuación, daremos el primer ejemplo. En este se nos presenta la integral desde infinito a 1 para 1 sobre x respecto a la derivada de x. Esto por el teorema del cálculo y pues de las integrales impropias podemos tomar ese infinito como una variable. En este caso la tomamos como t y aplicamos su límite. Entonces tomamos el límite cuando t tiende a infinito y la integral nos quedaría de t a 1 de 1 sobre x respecto a x. Hacemos la antiderivada de 1 sobre x, que sabemos que es el logaritmo natural de x. Y pues obviamente faltaría evaluarlo entre t y 1. Ahí es donde aplicamos el teorema del valor del cálculo y nos da que el logaritmo de t menos el logaritmo de 1 deberíamos evaluarlo en el límite cuando t tiende a infinito. Es importante aclarar que pues el logaritmo de 1 es 0, lo cual nos quedaría el logaritmo de t. Y el logaritmo de un número infinito es infinito. ¿Esto qué significa? Cuando vemos el área de la gráfica que se nos fue presentada, podemos decir que este valor exacto toma un área infinita, que a su vez significa que que esta integral es divergente. Más adelante explicaremos otro caso en el que pueda variar. Seguimos con el ejemplo 2, donde ahora se nos pide la integral de x por Euler a la x. En este caso se hace derivadas por partes, integral por partes, donde se toma u como x, la derivada de b como Euler a la x, y de esta forma encontramos que la derivada de u es de x y b es Euler a la x. De esta forma aplicamos la integral por partes y se llega a que menos t por Euler a la x menos 1 más Euler a la t sería la derivada, la integral, que a su vez pues sería la derivada. Eh, ahora se aplican los límites para saber estos intervalos en los que se tenía, pues en este caso es de menos infinito. Una vez ya aplicando los límites, se da que el resultado es menos 1. De esta forma podemos concluir que la derivada es convergente. La integral es convergente. Llegamos al ejemplo 3. En este caso ya podemos ver que es una integral que ya está más completa, no solamente está en los positivos de x, sino que también está desde los negativos hasta los positivos. De esta forma, pues se aplica como en los anteriores casos eh, la integral impropia. Pero ¿qué pasa? Ahora podemos, para tener una más claridad de cómo poder hacerla, tomamos alguno de sus valores como 0 para definirlo en dos partes y si no sea de una manera tan compleja. Así obtenemos la primera integral de menos infinito a 0 y luego de 0 a infinito. Se aplica la integral normal llegando a que la primera parte nos daría pi medios y la segunda parte nos daría pi medios. Ambos casos son convergentes. Luego, como lo habíamos definido en un principio, es la sumatoria de estas integrales, lo cual nos daría pi y sigue siendo una integral convergente. Seguimos con el ejemplo 5. ¿Qué tiene especial el ejemplo 5? Acá podemos encontrar una asíntota en x igual a 2. Aún así, tenemos los mismos valores para la integral de 2 a 5.
como las anteriores, como ya se había nombrado antes, cuando no hay un valor en el que está definido la integral, se toma con respecto a este, como ya lo habíamos dicho anteriormente. Entonces ahora se toma el límite de 2 por la derecha, o en este caso pues con más. Se aplica y llegamos a que 2 raíz de 3 sería esta integral, y a su vez sería una integral convergente. En este caso, se toma la integral, pues como ya les había dicho, hay algunos en los que no está definido la integral, entonces es respecto a esto en lo que se toma. Ya lo tenemos en este caso de 0 a 3. Aplicamos la integral normal, la antiderivada para pues hallar la integral que se nos está pidiendo, y llegamos a que esta integral nos da que es menos infinito. ¿Qué significa? Que si la integral, lo que significa que la integral va a ser divergente. Acá podemos ver un ejemplo erróneo en el donde se hubiera podido realizar de mal forma la integral. Como lo habíamos dicho antes, hay algunos espacios en los que no está definida la función, que en este caso es 1. Por eso es que se toma de 0 a 1 y luego de 1 a 3, para que no haya ningún espacio en el que la integral nos vaya a quedar mal, como se explicaba en la parte inferior derecha. Y ya en el último ejemplo, se nos pide la derivada, la integral de 0 a 1 del logaritmo natural de x respecto a x. En este caso, pues es especial, solamente se utiliza L'Hopital. Ya pues con L'Hopital volvemos a aplicar la integral impropia, pues en los anteriores casos, y se llega a que nos daría menos 1, lo cual significa que la integral es convergente. Y podemos decir que el área bajo esta curva es igual a una unidad cuadrada. A continuación explicaremos un ejercicio que se nos presentó en la lectura, y se nos pide la integral de 0 a menos infinito de dicha función. Para hacerla un poco más sencilla, y pues la tomamos por aplicar sustitución. Entonces tomamos que u es 3 menos 4x, lo cual nos daría que la derivada de u es menos 4 respecto a de x. De ahí podemos despejar de x, que nos daría menos 4. Se aplica la integral y ya no solamente nos quedaría la integral de 1 sobre u por menos 4, que a su vez sería menos un cuarto por el logaritmo de u. Ahora nos faltaría aplicar el teorema fundamental del cálculo, que sería evaluarlo de 0 hasta b. Esto nos daría que sería el logaritmo menos el límite cuando b tiende a menos infinito de menos un cuarto por el logaritmo de 3 más un cuarto por el logaritmo de 3 menos b. Aquí solamente aplicamos b cuando tiende a menos infinito, y después de todo esto ya solamente nos daría que sería un número más infinito, lo cual sigue siendo infinito. Esta integral sería divergente. En el segundo ejercicio la hacemos por sustitución también, y tomamos que u es menos x al cuadrado. Siguiendo cada uno de los pasos, como se ha explicado anteriormente, se aplica el teorema, se aplica la antiderivada, luego se aplica el teorema del cálculo fundamental, y se llega a que esto a su vez nos da un número más infinito, que a su vez significa que diverge. En este último ejercicio, como en las anteriores, hay algunos intervalos en los que no está definido. En este caso es cuando x tiende a 0, cuando x es igual a 0. Entonces se hace como la suma de dos integrales, de 0 a menos 2 y de 0 a 3. Así como en los anteriores ejercicios, se aplica el límite, luego la antiderivada y el teorema del cálculo fundamental. Y esto nos daría que no está definido. Y pues como ya se había explicado anteriormente, esta significaría que diverge. A continuación daremos algunos ejercicios de las aplicaciones de estas integrales impropias. Listo. 68.
Listo, bueno, para este ejercicio debemos tener en cuenta la ley de Barrow o, como explicó mi compañero, el teorema fundamental del cálculo. Este dice que establece que la integral definida de una función continua, ya sea f de x, en el intervalo AB es igual a la diferencia entre los valores que toma una función primitiva de f de x en los extremos de dicho intervalo. Bien, pero antes de aplicar la ley de Barrow, es también importante que para realizar este ejercicio debemos tener en cuenta la integración por partes. Principalmente, el ejercicio nos dice, una sustancia radioactiva decae exponencialmente. La masa en el tiempo t es m de t igual a m0 Euler elevado a la k por t, donde m0 es la masa inicial y k es una constante negativa. La vida media de un átomo en la sustancia es m igual a menos k y la integral entre 0 a infinito por la derivada de t de e elevado a k por t. Para el isótopo radioactivo 14C, utilizado en la datación por radiocarbono, el valor de K es menos 0,00121. Y lo que nos pide el ejercicio es encontrar la vida media de un átomo de 14C. Bien, principalmente la K la vamos a tomar como menos 0,000121. Y esta no la vamos a, a llenar, sino hasta el final de todo nuestro ejercicio para que no nos quede de una forma enredada. Bien, para realizar esta integral debemos saber primero qué es la integración por partes, que nos sirve cuando el integrando, o sea, lo que vamos a integrar, está formado por un producto, ya sea, multiplicación o por una división, que a su vez se podrá escribir como producto, y esta se rige por una fórmula que es la integral de u de v es igual a u por b menos la integral de v por d de u. Para aprenderse esta fórmula, lo que tenemos que hacer es aprendernos con una frase simple que nos va a quedar marcado para toda la vida, que es una frase chistosa, pero a la vez nos hará recordar esto para siempre. Y es, un día vi una vaca sin cola vestida de uniforme. Y esto tiene que ver porque la primera letra de cada palabra es la inicial de la ecuación. Para lo que realizamos acá fue identificar cuál es U y cuál es DV. Y para esto debemos saber cómo sacarlo. Entonces, alguien, no sabemos quién, se creó, esto es pura investigación, que aunque suene chistosa, es de una forma fácil que se puede aprender. Alguien encontró una palabra o creó una palabra llamada dilate, y esto significa que cada inicial, o sea, cada letra, la I, L, A, T, E, significan inversa, logarítmica, algebraica, trigonométrica y exponencial. Esto nos sirve a la hora de integrar porque tenemos cualquier integral. Tenemos cualquier integral, no sé. Bueno, primero tenemos una integral algebraica, después le ponemos un logaritmo natural. Entonces lo que tenemos que tener en cuenta es que el logaritmo natural irá primero, ya que la L en la palabra dilate va antes que la A. Entonces lo que hacemos es reemplazarla por la letra U y después lo que sobra reemplazarlo con la letra dv y a su vez con la derivada que está pegada a esta. Entonces iremos reemplazando en cada paso y luego empezaremos la ley de Barrow, que pues es la resta entre los valores que toma la función primitiva, llegando a la conclusión de que menos k quedará como un valor aparte que se va a dividir después de hacer toda la fórmula por un número resultante, en este caso menos 1, y aquí es cuando reemplazamos a la k por 0,00121.
0,000121 y el resultado nos da 8264.46281, que es la vida promedio de la molécula. Y ahora el ejercicio 67, que nos dice que un fabricante quiere producir lámparas que duren cerca de 700 horas, pero claramente algunas se queman más rápido que otras. Ya sea F de T la fracción de las lámparas de la compañía que se queman antes de T de horas, de modo que F de T yace siempre entre 0 y 1. Lo primero que nos pide el numeral A es trazar una gráfica aproximada de lo que uno piensa que es la forma de la gráfica de F. Lo que realizamos acá fue una exponencial, y esto es porque las bombillas en algún momento todas se van a desgastar, pero el gráfico no bajará porque, por decirlo de alguna manera, las bombillas no se desquemarán, y por decirlo de alguna manera, y como el límite en el tiempo es 1, se generarán una asíntota horizontal en y probablemente si seguimos avanzando las horas, la gráfica se convertirá en una curva. El numeral B nos dice que cuál es el significado de la derivada de R de t igual a f' de t, y decimos que la derivada de f de t es R de t y corresponde a la fracción de las bombillas quemadas que irá incrementándose a medida que tal variable de tiempo se incrementa. Y esto se podría interpretar como la fracción de las bombillas quemadas. Y el numeral C nos dice que cuál es el valor de la integral entre 0 e infinito de R de t y por qué. Y aquí lo que realizamos es que si llamamos nuevamente a R de t f' de t, entonces la integral entre a y b de R de t representará el cambio desde f de t, desde t igual a hasta t igual a b. Esto es teoría, y lo que nosotros queremos decir es que, dado que f de t comienza por 0 bombillas quemadas, eventualmente todas las bombillas se quemarán, y entonces su cambio neto deberá ser de 1 como t igual a 0. Es decir, las bombillas quemadas inician desde 0, puesto que todas funcionan, pero en algún momento o instante del tiempo, no sabemos cuándo sea, todas se van a quemar. Es por eso que la integral va de 0 hasta infinito. Bueno, y esta es la explicación que teníamos respecto a los ejemplos y ejercicios que se nos presentaron en la lectura. Esperemos que hayan sido un poco de una forma muy clara y entendible para cualquier estudiante. Y pues muchísimas gracias por su atención. Detengo, ¿cierto?